Bueno, hoy vamos a iniciar con intercambio de calor y pues me pareció bonito poner un perro derritiéndose, porque no tiene nada que ver con el tema, pero se ve bonito, y es que estos perros tienen orejas grandes para intercambiar más calor, debido a que aumentan su área de transferencia. Lo mismo que los elefantes, tienen orejas grandes, orejas más grandes los elefantes de África que los elefantes de la India, precisamente porque hace un poquito más de calor en África. Y los mamuts precisamente casi no tenían orejas porque lo que menos querían era perder calor. Por eso tenían activado el gen de producir pelo. Pero bueno, esa es otra historia. Seguimos. Ya habíamos visto uno de los números adimensionales más importantes, que es el Reynolds. El Reynolds nos mide el grado de turbulencia de pues de una sustancia que está siendo agitada o que está en movimiento. Entonces es una relación entre la fuerza inercial que tiene dicha sustancia, que entre más densidad tiene más fuerza inercial, la velocidad que lleva y el diámetro del tubo. Todo esto dividido entre la viscosidad, y es una relación así entre la fuerza inercial y la fuerza viscosa. Por eso es un número dimensional. Y una de las lindas características que tiene es que no importa si lo calculas en el sistema internacional o en el sistema inglés, da exactamente igual. Es de las pocas cosas en las que estamos de acuerdo con el sistema inglés, pero bueno. Y bueno, otro número dimensional muy importante que necesitamos mencionar para poder continuar con el flujo de calor es el número de Prandtl, bueno, ¿cómo se pronuncia? Que es la relación de la transmisión molecular del calor entre, no es cierto, perdón, esta es la transmisión molecular por cantidad de movimiento. ¿Cuánto está moviendo? Y esto por la transferencia. Entonces, aquí, bueno, en esta relación vemos que se vuelve más importante la cantidad de calor que puede almacenar, que es el Cp, multiplicado por la viscosidad. Entonces, entre más viscoso y más Cp tiene, más alto el Cp, pues más calor puede almacenar. Y esta es la K es la cantidad de calor que puede dispersar. Entonces, este es el que almacena entre el que dispersa. Por ejemplo, si alguna vez han tenido la mala fortuna de quemarse con atole, las quemaduras con atole son muy, muy feas porque tiene una muy alta capacidad calorífica y tiene muy alta viscosidad. Entonces, la cantidad de calor que almacena es muy alta. Pero bueno, a diferencia del agua. Y bueno, aquí vemos algunos números de Prandtl, por ejemplo, que va desde 0.66 a 0.75 para el aire y la mayoría de los gases. Creo que aquí era argón. Oh. Por eso digo que cuando lo puedan modificar, esto es argón. Y otros gases comunes, de 1.6 para vapor de agua, de 10 a 1000 para la mayoría de los líquidos, y es muy, muy bajo para la mayoría de los metales líquidos, porque su constante de transferencia de calor es muy alta, y la viscosidad es muy baja para los metales líquidos. Entonces, por eso su número de Prandtl es muy pequeño, es de milésimas. Bueno, características del número de Prandtl, por ejemplo, algunos metales líquidos, sodio, mercurio, bismuto. Para los gases, 0.7, para el aire, 0.75 dióxido de carbono, monóxido 0.73, helio 0.68, hidrógeno 0.7. Algunos líquidos como el agua, 4.6. Vamos a ver que aquí incluso hasta llega a dar como de 7, algo así, no es tan fijo el valor. Algunos fluidos viscosos como el aceite de motor, 3.500, 3.400, la glicerina 3060. Y bueno, otro número que también nos ayuda a ver cómo se disipa el calor es el número de Nusselt. El Nusselt mide lo que es la transmisión total de calor entre la transmisión molecular. Nuevamente vemos aquí la K de la conductividad. Nuevamente nos divide la cantidad de calor que se dispersa. Pero aquí vemos otra cosa, que es la H. La D es el diámetro de un tubo o de una superficie. ¿Pero qué es la H? ¿Qué es la H, chicos? ¿Una resistencia? Es una resistencia, las famosas resistencias de película.
Así la primera vez que las escuché, casi escuchaba tararán, ta, 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 tarán, la musiquita de cine y dije, wow, resistencia de película, va a estar bueno el tema. Este, esta es la conductividad térmica, pero antes de eso yo creo que vamos a hacer un comercial hacia las resistencias de película. Y que suene la musiquita de tan, ta, tan, ta, 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 tan. Ok, entonces, ¿qué es la resistencia de película? Cuando nosotros tenemos un tubo que transporta algún líquido, esta es la pared del tubo, visto así más o menos en corte. Si el calor se va a disipar desde el centro del tubo hacia el exterior, normalmente tiene dos tipos de resistencias a las cuales se enfrenta. La primera es que cuando es muy turbulento esto, se supone que el calor viajaría desde el centro, desde el tubo, hasta la periferia, bueno, hasta fuera de él. Pero normalmente si es muy buena la turbulencia, estos patrones turbulentos que se forman, ocasionan que prácticamente la misma temperatura que tengo en el centro del tubo es la misma que tengo casi pegado a la pared de dicho tubo. Pero si yo veo ya la pared, así que con zoom, voy a observar algo. El líquido que tengo ahí dentro va a formar una capa que se pega, digamos que al tubo. Y hay otra que está menos pegada, hay otra muchísimo más separada, y llega un momento en el que la otra pues ya es turbulenta completamente. Pero en estas capas, el fluido se mueve laminalmente y llega un momento en el que ya no se mueve. O sea, realmente está pegado el líquido, el fluido está pegado directamente a la pared del tubo. Entonces, el calor de aquí para acá, de aquí, desde el centro del tubo se mueve por convección hasta que llega a este punto, que es donde comienza lo que se conoce resistencia de película. Y el nombre de resistencia de película, pues no es desgraciadamente de filmografía, sino que también viene de la palabra película, de que es una lámina muy, 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 muy delgada. Y aquí es donde encuentra una de las mayores resistencias. Normalmente para pasar el calor, esta película tiene pues gran dificultad, y a veces es muchísimo más que la que puede presentar al pasar el tubo. Es decir, este es el tubo visto así en zoom, el puro espesor del tubo. Y también sucede otra cosa, digamos, si aquí está pasando el viento con cierta turbulencia, con ciertos patrones turbulentos, entonces voy a presentar exactamente lo mismo. Cerca de la pared del tubo, el aire está prácticamente adherido al tubo. Estas moléculas de aire casi no se intercambian con las del exterior. Y entonces, ya más separado, hay unas moléculas que se intercambian, pero muy poco. Y las que se intercambian más, hasta que las que ya están libres. Ahí, entonces, aquí presenta otra resistencia. Esta resistencia de película se le llama H. Y pues para fines didácticos, a esta la vamos a llamar H interior. Y esta H exterior. La conductividad, bueno, más bien, los flujos tienen más o menos el mismo comportamiento. Esto inicia cuando ven electricidad. El flujo de corriente eléctrica con respecto al tiempo es igual a la fuerza impulsora, que es el voltaje. Bueno, esto se le llama corriente eléctrica o intensidad de corriente, y es igual a la fuerza impulsora, que es el voltaje, entre la resistencia. Y el voltaje es una diferencia de potencial, ese es el voltaje. Y la resistencia tiene varios componentes, es la resistividad específica por el largo del conductor,
entre, ¿no es cierto?, el largo, sí, el largo aumenta, el área divide. El área divide. En sistemas como en un alambre, digamos, esto ahora es un alambre. En sistemas como en un alambre, esta va siendo el área, y ya qué tan largo es el alambre, pues ese es el largo. Pero en otros sistemas, como los que estamos estudiando, es muy difícil hacer esa correlación. Entonces, sobre todo cuando se está estudiando movimiento, por ejemplo, la transferencia de movimiento, vamos a estudiar algo que está en reposo. Por ejemplo, esto lo voy a poner ahorita en reposo. Voy a sujetar nada más unas hojas y voy a pasar algo a muy alta velocidad para que se transfiera el movimiento. Bueno, no salió volando, pero vaya, se transfirió el movimiento. Va de nuevo. No, por eso digo que se transmitió más la primera vez. Por eso. Ay, bueno, nunca sale uno con las cosas como uno las quiere. Yo quería que saliera volando. A ver, algo más delgadito. A ver Quería que saliera volando así bien espectacular, pero no se pudo. Por eso digo que es la resistencia de película, que me mantiene fijo eso. Vamos a separarlo. Ahí está. Para que no presente resistencia de película. Ahí está. La resistencia de película, la misma resistencia de película es la que impide que cuando está así esta misma hoja, al transferir el movimiento, la viscosidad del aire es la que le transfiere el movimiento. La viscosidad del aire es más o menos alta. Bueno, más bien más o menos conductora. Pero así ya no está pegado al otro, al otro papel. Eso significa que ya no va a presentar resistencia de película. Y por eso ya se le transfiere el movimiento sin problemas. Y eso es físicamente lo que es la resistencia de película. En el caso del movimiento, bueno, suelta. En el caso de cuando estoy hablando de transferencia de movimiento, se le llama transferencia de momento, y entonces es una relación de la fuerza. Bueno, es una relación de fuerza entre área. Es una relación de fuerza entre área. Y esta fuerza entre área se le llama momento de corte y se representa con la letra tau. Y esto es igual a la viscosidad por la diferencia de velocidades, como también aquí es un delta, entonces es la diferencia de velocidades entre, no es cierto, aquí no es, ¿qué? El área pasa multiplicando, no, el delta X es mío por delta X. No, la delta X está dividiendo, perdón. Ahí, entre delta X. Entonces es la diferencia de velocidades entre la distancia que las separa. Y quien transmite el esfuerzo de corte es la viscosidad. En el caso del calor es el flujo de calor con respecto al tiempo, y esto me da una potencia, porque esto está en calorías, o como lo quieran ver, en joules, y esto en segundos, entonces la unidad me da de potencia. Y es igual a una constante, que es la constante de transferencia de calor, por el área, por la diferencia de temperaturas entre la distancia que separa dichas sustancias. Entonces, si yo tengo continuando con este mismo tubo, si lo ponemos así, entonces el grosor del tubo es delta X. Si no hubiera resistencia de película, cuando la convección es muy grande, se puede despreciar la resistencia de película y se puede decir que entonces el calor se transmite directamente desde el centro
hacia el tubo y del tubo hacia el aire, o lo que siga. Y entonces, este es digamos que el flujo de calor libre, el cual casi nunca se presenta. Ya cuando estamos hablando ya con las resistencias y todo, tomamos en consideración este cociente. Y entonces decimos que dQ en dt es igual a U por el área por delta T. Donde esa U mayúscula, es igual al inverso del cociente de 1 sobre H, sobre la H interna, más 1 sobre la H externa, más delta X sobre K. Entonces, cuando estas son despreciables, cuando esta tiende a 0 y esta tiende a 0, pues ya al sumarlas con esta, pues nada más voy a tener esto. Y entonces, al sacar la inversa, queda así. El K, la constante de conductividad térmica entre el delta X. Pero entonces hay que procurar calcular las H's. Y las H's son, como habíamos mencionado, las resistencias de película. Y el número de Nusselt, que todo esto surgió por eso, todo esto surgió por el Nusselt, el número dimensional de Nusselt, lo que contempla es la conductividad. Pues prácticamente es esto, el Nusselt es el Nusselt es el H, no es cierto, el H va arriba, el H entre K, pero al dividir, entre este término. Y entonces al dividir entre K, el delta H, el delta X que diga queda ahí, el delta X queda multiplicando. Pero esto es una distancia, entonces también se le puede llamar un diámetro, etcétera, etcétera. Al ser una distancia, tiene muchas interpretaciones físicas dependiendo que estés estudiando. Una lata, un tubo, una placa, un bioreactor también es muy distinto a cualquiera de ellos, una esfera, etcétera. Vamos a ver los casos específicos. Nada más mencionados, porque sí se han estudiado y pues se les da importancia. Bueno, eso es así como que un recordatorio general. Ok, continuamos. Y bueno, entonces, el Nusselt es esto, es la relación entre H por el delta X, que en este caso es un diámetro, y la conductividad térmica, que tanto se despide del calor. Y bueno, aquí hay unos valores de conductividad térmica para algunos materiales, por ejemplo, el benceno a 22 grados centígrados, a 60. Vemos que sí varía, pero muy poquillo. El tetracloro de carbono, el éter, la glicerina, el agua a 20, 60 y 100 grados. Vemos que sí varía también poquito. Y el agua, a diferencia de otros líquidos, aumenta ligeramente su conductividad térmica al aumentar la temperatura. Vemos que, por ejemplo, el benceno la reduce. ¿Quién más? No hay otra temperatura. Pero bueno, la mayoría de los líquidos, sobre todo los orgánicos, disminuyen su conductividad térmica al aumentar la temperatura. Pero el agua es una de las sustancias que aumenta su conductividad térmica al aumentar la temperatura. Valores que experimentan algunos sólidos en su capacidad calorífica. Aquí vemos el aluminio, como también la aumenta. ¿Sí? El cadmio la disminuye. El cobre, pues la disminuye ligeramente. El acero también disminuye ligeramente. El estaño, etc. Hormigón, ladrillo, capa de tierra. La tierra es malísima conduciendo, malísima, malísima. Por eso se utiliza como aislante. Es muy buen aislante. De hecho, precisamente en los grandes desiertos del mundo, por ejemplo en Chihuahua, se han llegado a encontrar pirámides invertidas, más bien pirámides enterradas. Es que no son como
son pirámides enterradas. O sea, la pirámide está bajo tierra y precisamente está enterrada precisamente para estar aislados del calor del desierto. El vidrio, pues es más o menos. El vidrio es más o menos, sobre todo bueno, como vamos a ver algunos casos, sobre todo cuando se calienta se vuelve mejor. El grafito, la arena, madera de pino, también la madera es malísima, por eso las casas de madera son tan reconfortantes, frescas en verano, cálidas en invierno. Tabla de conductividad para algunos materiales a temperatura ambiente. Aquí vemos algunos sólidos. Nuevamente, conexión inestable. Nuevamente, este es el agua, 0.61. Ya en unidades de watts sobre metro grado centígrado. Acá estaba en calorías sobre segundo por centímetro. Bueno, este es en calorías, este es en watts. Vemos que sí, que sí hay una variación importante. 0.61. Algunos sólidos, el vidrio, el hielo, el plomo, el acero, el aluminio. Creo que el que nos interesa a nosotros bien es como que el acero, porque la mayoría de los bioreactores están hechos de acero inoxidable. Entonces vamos a tomar aproximadamente esta, que es de 45 watts sobre metro grado Kelvin. O hay otra que tiene conductividad para los aceros dependiendo la calidad alimenticia y bla, bla, bla. El acero de aguja y todo eso. Pero normalmente el más alto de los aceros tiene una conductividad de 55. Si la memoria no me falla. Bueno, y aquí vemos entonces la caída de la temperatura. Digamos, si esto está muy caliente y esto va hasta la temperatura ambiente, la A es la temperatura interna del tubo, hasta la temperatura externa, que es la del ambiente. Entonces vemos su caída al acercarse a la resistencia de película. En la resistencia de película, la transferencia en el tubo, la transferencia en la película externa y ya finalmente hacia el aire. Y así vemos entonces cómo se da el intercambio. Entonces, son a tomar en cuenta esas tres resistencias. Se trabaja con radios medios logarítmicos, ya saben, lo clásico. También, bueno, se trabaja con constantes logarítmicas porque el área no es constante. El radio está variando en cada una de las resistencias y por lo tanto también el área de transferencia. Pero como el área neta del tubo no varía, entonces lo que se supone que estamos variando aquí es el radio medio logarítmico. Por eso las fórmulas. Pero descuiden, ya todo eso se condensó en una más chiquita, más tranquilita, que vamos a ver ahorita. El Reynolds, el número de Reynolds, como habíamos visto, se calcula por una relación entre la velocidad, el diámetro y la densidad, todo esto dividido entre la viscosidad. Pero aquí hay un factor que es el factor psi, que necesitamos tomar en cuenta dependiendo que estemos trabajando. Por ejemplo, para esferas, el factor psi en el que estamos dividiendo es de 1, para cilindros de 0.91, que es la inmensa mayoría de los bioreactores y de las chaquetas y de los serpentines. Las láminas, que aunque sí hay algunas en bioreactores, casi no se utilizan, los anillos Rashing, monturas de Bern, anillos tipificados, etc. Aquí está la simplificación de todas las fórmulas de cómo se pueden expresar. Y al final, cómo queda la U. Queda como una sumatoria de todas las resistencias que tengas. Esa es bueno, ya nada más algunas diferencias entre lo que es un flujo laminal, una convección forzada y una convección libre. En la convección forzada tienes estas características. El calor es barrido hacia la derecha por la corriente que está tomando el aire y las características del flujo están determinadas fundamentalmente por una fuerza de extremo. Es decir, se mantienen más o menos las temperaturas constantes en cada uno de los tramos. Se da la retirada de calor es más o menos constante. Se maneja un flujo turbulento
Primeramente se hallan los perfiles de velocidad que se utilizan después para calcular los perfiles de temperatura, procedimiento general para los fluidos y el número de Nusselt depende de los números de Reynolds y de Prandtl. Esto es pues algo importante, que el Nusselt depende de estos dos. Entonces, para calcular la H, que la H está en Nusselt, vamos a necesitar al Reynolds y al Prandtl. Mientras que en el número de Nusselt, en este tipo de tubos, bueno, de convección libre, el Nusselt depende del Prandtl, pero depende de otro número adimensional, ya no es el Reynolds, depende del Grashof. Ahorita vemos cómo se calcula el Grashof, que creo que también ya lo han visto. Los perfiles de velocidad y temperatura están íntimamente relacionados. Entonces es muy difícil calcularlos por separado. Aquí sí los calculas y luego sacas uno en función del otro. Aquí está bien difícil separarlos. Y las características del flujo están determinadas por el efecto de flotación del fluido caliente. Entonces, entre más varíe la densidad del fluido al calentarse, más alto va a ser el número de Grashof. Y aquí lo vemos. Esta es la velocidad. Bueno, este es el... Ay, no, qué feo está esa imagen. Por eso digo que es la única que tengo del Grashof. Este es el Nusselt. Pero este es calculado a partir del Grashof. Caray. Bueno, esos son los coeficientes de expansión térmica de algunos líquidos. Por ejemplo, del aire, es 1.67 por 10 a la menos 3. ¿Y ese para qué sirve? El coeficiente de expansión térmica. Bueno, pues porque ese nos da una relación de cómo está el Grashof. La velocidad con la que sube el aire en la pared de un bioreactor o un reactor, una placa, está determinada por la densidad del gas, el coeficiente de expansión térmica, la gravedad, una constante que depende mucho de la forma del material, la diferencia de temperaturas, la diferencia de viscosidades, no, perdón, esta es entre 12 veces la viscosidad, y entre un factor que depende de la geometría del reactor o del tubo. El Grashof, como se calcula más fácil para láminas, nuevamente tenemos a beta aquí, que es el coeficiente de expansión térmica, la gravedad, la densidad, y la viscosidad al cuadrado y el coeficiente, la diferencia de temperaturas. El Grashof también es un número dimensional y este es para fluidos que están completamente libres en convección. Este no es el caso para los bioreactores. Lo que menos te interesa es que esté en equilibrio térmico. Bueno, aquí está una representación entonces de, por ejemplo, un serpentín que está cubierto, no está en contacto directamente, no está sumergido en el líquido. Estos son más comunes para la industria farmacéutica, cuando limpiar el bioreactor es un drama, sobre todo porque trabajas a muy altas temperaturas o muy bajas temperaturas y mantener la sanidad y cosas así. En los bioreactores se supone que aparte de que ya debes de garantizar la esterilidad del cultivo y todo eso, se supone que ya están diseñados también para ser limpiados fácilmente. Entonces los tubos están dentro del líquido para facilitar también el intercambio de calor. Normalmente hay unos ocultos como este, pero son raros. Entonces ya ese es el flujo de calor en una resistencia de película. Ahí está la caída de temperaturas en la resistencia de película. ¿Cómo vamos a calcular las H's? Más bien la U. Todo esto es la U. Y por fin algunos valores de H. Entonces aquí vienen los valores del coeficiente de película en kilocalorías por metro cuadrado sobre hora, grado centígrado. Ese es para gases, líquidos, el agua en ebullición, gases, fluidos viscosos, el agua a temperatura ambiente y condensados de vapores. Entonces, lo que debemos de obtener en kilocalorías por metro cuadrado por hora grado centígrado está aproximadamente en esto, entre 500 y 10,000. Y bueno, entonces, este es el Nusselt, y esta es la relación que tiene con los serpentines. Para números de Prandtl que van desde 0.7 a 700, esto es válido. Entonces vemos aquí que 0.023 más
el efecto de la entrada en el tubo. Entonces aquí vemos el diámetro del serpentín entre el largo del serpentín elevado a la 0.7 más 1 más 3.5 por lo que se conoce, lo que es el diámetro del serpentín y ya el diámetro útil. Esto ya tienes que irte a tablas para ver cuánto es. Esto realmente es casi siempre es muy cercano a 1. Esto ya tienes que irte a tablas, literalmente, para que veas cuál es el diámetro útil. Aquí está el Reynolds. Este es el Reynolds, elevado a la 0.8. Este es el Prandtl, elevado a la 1/3. Y esta es la diferencia de viscosidades entre el fluido que está libre y el que está adherido a la pared, que normalmente son muy similares. Entonces, este es el primerito que vamos a poder eliminar, porque como estas son muy similares, algo que es casi 1 elevado a la 0.14, ¿cuánto va a dar? Pues casi 1, o sea, va a dar 1.004, o sea, muy, 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 muy despreciable. Esto adquiere valor sobre todo cuando la diferencia de temperaturas es de más de 100 grados, 200 grados, porque estos son para reactores químicos, pero nosotros como estamos trabajando diferencias de temperaturas de 20, 30 grados, no, ni siquiera 30, o sea, realmente si tu bioreactor está a 40 grados, no le vas a meter agua a 10 grados, muy raro que le metas agua a 10 grados, o sea, 30 es casi como que tu super máximo. Y este es para chaqueta, este es el diámetro interno sería el bioreactor, y el diámetro externo es la chaqueta. Y entonces se conoce como diámetro hidráulico, y tal lo vemos. Y entonces así es como calculas el número de Nusselt, 0.2, el Reynolds a la 0.8, Prandtl nuevamente a la 1/3, y la diferencia de diámetros elevado a la 0.3. Aquí está como calcular nuevamente el Reynolds, pero ahora para dentro del bioreactor. El Reynolds, el Nusselt dentro del bioreactor. Y aquí vemos las constantes A, B, C y M. Y aquí están estas. Ahorita las vamos a volver a ver para cada uno de los bioreactores. Y pues valores de densidades y eso, pero eso ya sobre la marcha. Ahorita vamos a trabajar con con el caso 1. Y vamos a sustituirlos aquí en esta fórmula. Este es el Reynolds, así tal cual, Prandtl, y la diferencia de viscosidades.